Tratando de... Ya, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Estamos a martes 8 de abril de 2025. Erika Muñoz está con nosotros, don Ladislao Ureta y también Álvaro Aróstica. ¿Qué le pasó, Erika? ¿Le pasó algo? ¿Me quedé pegada o no? No, Ahí está sí. perfecto, Ah, Erika. perfecto, ya. Muy bien. Ya, pensé que me había Sí. quedado pegada. Yo dije, No, no, por chanfle, favor. Está todo chanfle. perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, súper Muy, bien, muy gracias a bien, Dios. don Qué rico Felipe. partiendo este martes con todas las ganas, Felipe. Un ¿Cómo les abrazo va? grande a Erika y Álvaro también. Sí, ¿Todo Igualmente bien? para ti, Lailao. ¿todo bien? Panel Sí, todo masculino bien. me tocó. Sí, para Difícil, desgracia estamos nuestra. trabajando sin enfoque género aquí en el programa. Yo siempre he luchado por eso, pero bueno, ahí sí se quedó congelada la Erika, pero bueno. Oye, Por la paridad. La por la paridad. paridad, ¿No? por la paridad. Claro. Ya, bueno, el presidente de la Cámara de Diputados, eh, no sé si le echaron una mirada, habían ciertos problemas ahí en la oposición, entre el diputado Castro y el diputado Alessandri. Alessandri, y Pero, finalmente pero hubo generosidad de Alessandri. Se hubo bajó. generosidad finalmente porque un candidato único nomás y terminó ganando el diputado El de RN. Renovación Nacional. Castro. ¿Alguna palabrita, Ladislao, Álvaro, sobre esto, sobre esta elección? Sí, interesante, ¿ah? Interesante. Se ve Presidente de la una, Cámara y el Senado, ambos de RN, ¿ah? se ve una marea fuerte eh, de la derecha. Tengo la impresión de que este péndulo que alcanzó su máximo esplendor en el estallido social y que pues viene con la Convención Constitucional, en fin. Pero en este minuto vemos que al término del gobierno Boric, las encuestas dan por ganador y aparentemente sigue sosteniéndose fuerte. Por supuesto, queda mucho por decir, digamos, pero sigue sosteniéndose fuerte Evelyn Matei arriba y resulta que ambas cámaras pasan a ser controladas por Chile Vamos, digamos. Eh, Creo que es un indicio de que el país viene de vuelta. Viene una marea de derecha. Esa es la impresión que me da. Va a estar movida la Ah, cosa en la Cámara, ¿eh? Porque no solamente pasa esto que la elección es por tómbola, algo bien raro que no pasaba desde el año 90, Ujú. y por el otro lado, bueno, dentro de la Cámara tenemos 7 aspirantes a la presidencia, así que vamos a tener harto movimiento, harta noticia por ahí, y que también hubo una discusión por ahí entre una candidata, entre dos candidatos presidenciales ya proclamados, que también va a mover harto. Y bueno, va a ser interesante también cómo se maneja la Cámara. Yo creo que una buena oportunidad de la oposición de Chile Vamos para quizá también fortalecer un poco, de alguna medida, la campaña. se quedó pegado ahora Álvaro. Ahora, hay que decir que eh, Janet Jara no está proclamada. Janet Jara seguramente va a ser proclamada o este martes en la noche, no creo, o el miércoles, porque recordemos que ella salió del gabinete y mientras no saliera no iba a ser proclamada, fue nominada, pero Mm. se entiende lo que dice Álvaro. Y es bien interesante, Erika, porque de repente, lamentable, digo, esto para mí por lo menos es lamentable, pero se generan discusiones que son absolutas y totalmente que no Innecesarias, tienen, que no tienen salida porque son absurdas. innecesarias. Claro, son innecesarias porque eh, lo habíamos advertido en este programa. Ahora tampoco nosotros somos adivinos, digamos, porque los políticos, la verdad es que en general son bastante obvios, tomando lo que dice Álvaro, sobre esta crítica que se le hace a Janet Jara, que con fondos de todos los chilenos, en fin, ya haciendo campaña. José Antonio Caz dice qué bueno que hizo caso, como si Janet Jara le hubiese hecho caso a él, digamos, era evidente que tenía que renunciar al ministerio, pero bueno, no importa, supongamos que le hizo caso, ya, ya. Y Janet Jara, eh,
claro, le dice a Johannes Kaiser, oiga, usted debería Renegando. renunciar a la Cámara de Diputados porque usted va a seguir recibiendo sueldo. Algo que todos sabemos que eso, más allá que le guste o no, no se puede realizar. Como tampoco, por ejemplo, donar tu dieta. O sea, entonces, son estas discusiones Todos como, sabemos, Felipe, perdón. sí, claro, o ellos O sí, sea, la po, Janet Jara, que es ministra del sí, po, gobierno de obvio turno, que lo no sabe, tiene obvio que idea. lo sabe, ¿Cómo obvio se que lo manda un sabe, chiste? si lo dice Pero para fíjate que yo, generar, yo creo, Erika, que lo dice para generar, que es como polémica. es que es lo típico, es una polémica porque además es, ¿cómo se llama? Comillas, popular decir que hay una persona que quiere ser candidato a algo o que quiere ganar la presidencia en este caso y que sigue siendo diputado. Y por lo tanto, como sigue siendo diputado, está sacando una ventaja. Que a Bueno, todas pero luces puede sonar atractivo, pero una cosa es lo que yo digo y otra cosa es la realidad. Y la realidad ella la sabe que no es así. Entonces, son estas polémicas que duran nada y que son bien como absurdas, digamos. Perdona, Erika, tú querías hablar algo. o sea, yo encuentro que absurdo porque mira, quizá el ciudadano de a pie, tal como tú lo dices, eh, no tiene idea y quizá ya lo lanza y es popular porque el ciudadano de a pie no tiene idea que el diputado no puede renunciar y que el tema aquí es que ella renuncia porque lógicamente es un tema de probidad, o sea, como una ministra va a hacer campaña con los miles de millones que están disponibles a su cartera, en este caso, para programas, ¿cierto?, para los ciudadanos del país, y quién dice que esa plata no la usa para hacer campaña a ella. Entonces, por varios temas, yo estoy poniendo un ejemplo de uno de los temas, pero ella sabe muy bien que al revés no es así. Y me gusta la respuesta que Johannes Kaiser le da, más allá que independientemente de que yo esté de acuerdo o no con su candidatura presidencial, él le da una respuesta súper clara y le dice, en otras palabras, lo mismo. Y yo vivo de esto, mantengo a mi familia con mi sueldo de diputado, o sea, él no se queda ahí nomás, ¿cachai? Entonces, yo encuentro que son innecesarias porque, mira, para un sector de la población que sí sabe que lo que ella está diciendo es incorrecto, se les cae la llana Jara. De hecho, yo, tal como tú dijiste, hace unos programas atrás lo hablamos, y yo dije, si la Yanez Jara se va a candidatar, se le pone difícil a la derecha. ¿Te acuerdas que lo hablamos? Sí, Pero hoy día digo, o sea, que, perdón, o sea, ¿qué conocimiento de política tiene la candidata que lanza una tontera como esa sabiendo que eso no se puede hacer? Y el que pero no suena tiene idea, atractivo. no, pero escúchame, el que no tiene idea, ¿cierto? Que no tiene idea y que suena atractivo, no, claro, ¿y por qué Johannes Kaiser no renuncia? Hoy día las redes sociales y los noticieros pasan tanta farándula política que el que no tiene idea se está enterando igual que de la respuesta de Johannes Kaiser y que esto no es así. Entonces, el que se está enterando dice, pero ¿cómo ella, que es candidato y que fue ministra, no la va a saber? Entonces, al final, no sé si es tan positiva la polémica para la Yanez Jara, este tipo de polémica. Creo que podría haber salido haciendo una polémica que le fuera favorable por todos los lados a ella, porque además le pega, lógicamente, a Winter y a todos los parlamentarios que están en carrera, a Mirosevich, A todos, que a son de su todos, sector, que en el a fondo son todos. de su sector. Entonces, yo fíjate que no creo que, no encuentro tan positiva la polémica que levantó la Yanez Jara. Yo lo hubiese encontrado más inteligente si hubiese levantado una polémica en otra área por lo de ella. Por último, no sé, la renuncia que fue por WhatsApp al presidente, ¿cachai? El tener que renunciar por WhatsApp por amor a la patria porque quiere ir de candidata. Entonces tuvo que renunciar por WhatsApp porque el presidente no está aquí. O sea, hay como un montón de cosas que creo que podrían haber sido una polémica un poco más de alto nivel, po. Yo siento que son tan faranduleros para lanzarse estupideces que creo que la gente está un poco aburrida de eso. Corríjame si me equivoco, pero hoy día ya los chilenos no hacen media con tanta tontera que se dicen los políticos ni las peleas que ellos tienen. El otro día estaba escuchando a un político que hablaba en la televisión, sacando otra vez la famosa zanja que José Antonio en cuanto fue la campaña anterior, ¿se acuerdan que hablaron de la zanja, de que después vino la Sí, zanja, sí, sí. y que al final sí la hicieron, y la respuesta de que era para que los autos que se robaban en Chile no pasaran por ahí, y sale la Camila Vallejo dando explicaciones? Esas cuestiones ya como noticias añejas, pues, entonces como que la política se está poniendo eh, demasiado farandulera en cosas que en realidad a los ciudadanos no le importan.
Y esta que hizo la Diana Escara es una de esas, yo creo. Pero una cuña, Erika, y yo estoy súper de acuerdo contigo. Es más, si tú me apuras, que de hecho no me has apurado, y si tú me preguntas, que tampoco lo has hecho, te podría decir que eh, esto es, te saca rendimiento. Eh, y yo siempre he sostenido que a los políticos en general, ¿ah? No digamos, les gusta que los ciudadanos no tengamos educación cívica. Ah, claro, po, le Les conviene, po. atrae eso, claro, porque ¿podrá haber algo más atractivo que la plata? Oye, mira, este gallo sigue siendo diputado, ¿por qué no renuncia? Anda a Claro, sacarle anda a sacarle tú, porque estas cosas no son casuales, Erika, y tú dices, él no no sé, no. sabe, no, yo creo que sí sabe. Sí Sí, pues no, sabe sí sabe, que pues. no se puede, pero da lo mismo lo que ella sepa. Lo importante es cómo suena lo que dice. Y claro, yo te aseguro que mucha gente va a decir, oye, este gallo ni ha renunciado, porque no saben que no pueden renunciar, po. Y no Exactamente. renuncian simplemente porque son personas de cargo de representación popular. Los ministros son designados por el presidente, los Así es, parlamentarios son elegidos. Entonces, tal cual. pero eso, ya entrar a explicarlo y todo, entonces lo otro es más atractivo. Por eso yo creo que son esas típicas discusiones que son absolutas y totalmente inconducentes, porque todos sabemos la respuesta, o una gran mayoría, o un porcentaje, o más bien la ley te avala, pero lo importante es cómo suena, po. Y que fue noticia. Y claro, y siempre te va a ayudar, porque si hay algo impopular, es que los representantes, a esta altura yo creo que la gente preferiría que todos fueran, digamos, como, como de caridad, ¿entiendes? Como que no recibieran nunca Honoren, ad honorem, ad honorem. claro, porque siempre es mal visto. Lo que ganen es mal visto, sea poco o mucho, siempre va a ser mucho, porque su evaluación no es buena, don Ladislao. Y yo igual creo que conviene hacer la distinción para que la gente entienda el alcance. Efectivamente, la política emite estas frases para la galería, aprovechándose de la ignorancia de la gente. Y distingamos, no es que un diputado no pueda renunciar o un senador no pueda renunciar. O Si sea, puede puede ser si es renunciar, ministro, digamos, pero no, en los casos que no puede renunciar por enfermedad grave y en el caso que asuma otro cargo dentro del mismo Estado que sea incompatible con la función. Por ejemplo, ser designado ministro. claro, pero En no para eso, en ser eso, pero no para en ser eso, candidato. en esos dos casos puede renunciar, pero de todas maneras para que se entienda, porque si no la gente queda con la impresión, como no saben y no se van a leer la Constitución, ni el reglamento de votaciones y escrutinio, ni se van a leer nada, puede renunciar, sí, por enfermedad grave y cuando son designados ministros, por ejemplo, con un cargo incompatible. Pero además el alcance de esto es distinto. Es distinto si yo soy ministro de Estado y en el caso del Ejecutivo, quien dirige la nación es el Poder Ejecutivo. Y los ministros son los secretarios de Estado que ayudan al presidente en su labor de gobernar. Y por lo tanto gozan de todo el aparataje del Estado para promoverse. Por eso es que se le pide a los ministros de Estado que cuando van a ser candidatos a la presidencia de la República no hagan campaña con el Poder Ejecutivo. Y en Chile no existe la posibilidad de reelección. ¿Ah? En esta materia, el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, tiene que ser presidente, tiene que garantizar la igualdad de quienes participan en el proceso eleccionario. Por eso es que cuando los candidatos son ministros de Estado, lo recomendable, lo éticamente correcto es que no usen el aparataje estatal y la fuerza que tiene el Poder Ejecutivo en el control de televisión nacional, plata pública, prensa, etcétera, para promover a sus propios candidatos, porque el rol del Ejecutivo frente a una elección es de presidencia. Está claro que él va a apoyar a alguien que sea de su línea,
pero no puede hacerlo abiertamente. Distinto el caso de los diputados, de los parlamentarios. El parlamentario, si bien tiene una remuneración del Estado, no goza del mismo poder que tiene el Ejecutivo para gobernar la nación. Y por lo tanto no dispone de todos los medios de comunicación, no dispone de cadena nacional para hacer actos, no dispone de medios que sí goza el Poder Ejecutivo si quisiera promover la campaña en uno u otro sentido. Entonces es racional pedirle al, al ministro que cuando es candidato a la presidencia de la República salga del Poder Ejecutivo a fin de mantener la presidencia del Poder Ejecutivo en la elección. Pero no es racional pedirle a un parlamentario que porque es candidato renuncie, porque no es lo mismo. Tiene una naturaleza completamente distinta. Entonces esto lo que hace es confundir a la gente nomás y hablarle cera. Pero el problema es que hablan cera y confunden y producen más ignorancia. Ese es el punto. Claro, porque ¿quién tiene que salir a explicar eso? El diputado, no Claro. la renunciada ministra. Ahora, eh, igual yo siento que eh, no sé cómo explicarlo, pero siento que hay ciertas normas para autoridades democráticamente elegidas o representantes de la ciudadanía, porque, por ejemplo, los alcaldes, Ladislao, o las alcaldesas, también pueden seguir ejerciendo su cargo como tal, ya ni siquiera como a la reelección, porque se entiende, porque pueden reelegirse, sino que también cuando son candidatos o candidatas a otros cargos, y también tienen la visibilización como tal. Entonces, yo no estoy diciendo que los ministros no deban renunciar, pero el sistema de alguna manera, digamos, le No es permite a parejo. algunos y a otros no. Como que, ¿cachai? Como que algunos sí y otros no. Sí, Y bueno, pero, sea como sea, pero a lo que alude es que al menos en el caso es que es distinto ser alcalde que ser presidente de la República. Obviamente el poder es distinto. Ahora, para una elección dentro de la comuna, que el alcalde tenga la posibilidad de elegirse, podríamos discutirlo, digamos. claro, Si es pero posible la Ladislao, reelección o no. cuando Evelyn Matei sonaba como candidata presidencial, a Evelyn Matei no le preguntaban de los quehaceres de Providencia. A ella le preguntaban de temas nacionales. Mm, Estoy ocupando el ejemplo de Evelyn Matei porque puedo ocupar a muchos, a Joaquín Lavín, a Daniel Jadwe, puedo ocupar a varios, digo. Eh, claro. y automáticamente la temática, digamos, no es de la comuna propiamente tal. De hecho, casi no se le pregunta a la comuna, se le pregunta de temas de otra envergadura, porque se supone que esa persona va a ser candidata a otra cosa. Entonces yo como periodista legítimamente, si le quiero preguntar acerca del tema del aborto, estoy inventando, ¿ah? O le quiero Mm, preguntar acerca de un tema más nacional, si se quiere, y no tan comunal, voy hacia ese personaje. Y ese sí, personaje está en un punto de prensa en el municipio para hablar de cosas del municipio y me preguntan cosas que no tienen que ver con el municipio. Yo insisto, yo claro. no estoy diciendo que los ministros no deban renunciar, deben renunciar, eso está claro. Pero bueno, cosas que tiene nuestro sistema y es parte del negocio, digamos ahora. Por eso digo que eh, esto al final es inconducente, porque sí hay creo, una manera inteligente comunicacional de Janet Jara de sacar al pizarrón a todos los otros contrincantes que tiene, salvo Carolina Toá, digamos, porque Carolina Toá dejó de ser ministra hace un tiempo. Ah, a propósito, me contaron, porque este programa depende en la radio que esté saliendo, pero el cambio de gabinete va a ser este martes a las 8 de la mañana, ¿ok? Mm, Y me contaron, vamos a ver si eso es correcto, o más bien si eso se cumple, que Janet Jara y sus cercanos le habrían pedido al presidente Boric el cambio de gabinete y su salida del gabinete, en términos concretos, estándar TOA.
Mm. O sea, con harto abrazo, con harta selfie, y por supuesto, con con un discurso del presidente. Ustedes se recordarán el discurso que hizo con Carolina Toá, Sí, claro. que básicamente lo que se interpretó fue que el presidente ungía a Carolina Toá como Un la candidata del espaldarazo, oficialismo. claro, un A esa espaldarazo. altura todavía no estaba proclamado Gonzalo Winter, a esa altura no estaba todavía como candidata eh, Janet Jara, y bueno, tampoco sabíamos todos los problemas que hay entre el oficialismo y el PS luego de la destitución de Isabel Allende. Entonces, es interesante lo que va a pasar hoy día y si eso finalmente se va a cumplir. Mm. Lo más probable es que sí, pienso yo. Además, acuérdense que ese Porque, mismo día después, la expresidenta Bachelet, en una carta, de alguna manera lo que dice, no estoy siendo textual, pero que ella se va a cuadrar con el candidato o la candidata que gane la primaria. El presidente Boric no dijo eso. No. El presidente Boric ungió a Carolina Toa. no, pero es obvio que va a apoyar al candidato de la coalición. No yo tengo la ¿Pero cuál impresión de que candidato? va a apoyar al Disculpa. candidato que sea elegido en la coalición en la primaria. Y en el caso este, yo creo que a Carolina Toá, especialmente porque era su ministra del Interior, digamos, pero, y porque fue la primera renuncia para postular a la presidencia. Pero tengo la impresión de que el trato va a ser igual con el PC. Este pacto, esta alianza de gobierno, este es un gobierno de apruebo de dignidad. El Partido Socialista es un convidado de piedra, digamos. Convidado de piedra con toda su... Es decir, lo pusieron fuertemente, pero ellos no formaban parte del pacto. No eran apruebo de dignidad. No era, para apruebo de dignidad era Frente Amplio Partido Comunista. De manera que yo creo que Boric, sí, la va a ungir igual, ¿no? Exactamente igual que a Carolina Toa. Veamos, veamos porque, No estoy tan segura, fíjate. sí, pues porque yo creo, Ladislao, que tú en una parte llevas razón, como dicen los españoles, pero en otra no, porque él quedó pillado con esa declaración. Porque ahí creo demostró más experiencia política Michelle Bachelet que Gabriel Boric. Porque Absolutamente, pero igual si la hay alguien tienen. cercano a Michelle Bachelet es Carolina Toá. Mm, Y Michelle Bachelet fue súper clara. Yo voy a respaldar a quien gane la primaria. claro. Claro, no, ¿Tú piensas, Boric tú no piensas dijo tú eso. piensas que es que Felipe, tú Boric, piensas que el presidente se apresuró a respaldar a una ministra que va saliendo para ser candidata sin esperar si otros de sus ministros se iban a ir en las mismas condiciones? O sea, sí, y le puso un salvavidas de plomo. ¿Por sí, qué? A yo, Carolina Toá le puso un salvavidas de plomo porque si hay algo impopular hoy día es que sea cercana al gobierno. Claro, sí, sí, claro. Porque, Al ¿te final, acuerdas las primeras al final declaraciones que la hizo Carolina dilapida por Toá? eso. Claro, Carolina Todas las primeras declaraciones que hizo, insisto, no es textual porque no me acuerdo, pero sí el sentido, algo así como, oye, en materia de seguridad, digamos, hay que hacer algunas cosas. Sí, claro. Y uno Porque para este, legítimamente, en buen chileno, digamos, me estáis hueando, digamos, si tú estuviste a cargo de la seguridad del país durante... pero ella sumó a la declaración que dice que hay que hacer varias cosas porque eso no era prioridad en este gobierno. De Claro, hecho, ella pero te criticaba fijas que ella Carolina Toa trata criticando a de, Carolina Toa. claro, pero ella trata de alejarse. Sí, claro, absolutamente. Claro, cuando dice porque para este gobierno no era prioridad, chuta, pero si ella era parte de ese gobierno y era la ministra del Interior de que estamos hablando. Sin embargo, hace esta sí, declaración, me acuerdo perfectamente. sí, pero yo En política en las eso, cosas no son como son, sino que como parecen ser, ¿ah? Sí, sí, claro. pero en esa parte, fíjate que eh, yo creo que la política es un arte más complejo y el buen político es aquel que es capaz de hacer claras distinciones, en los roles que se están cumpliendo, digamos. Entonces, Carolina Toá, como ministra del Interior del gobierno de Apruebo Dignidad, Frente Amplio, Partido Comunista,
convidada el PPD, digamos, a asumir la función como viceministra, bueno, ella no puede aplicar la política que a ella se le ocurre e imponerle su parecer al presidente de la República respecto de lo que debe ser y cómo debe conducir su gobierno y las políticas de su gobierno. Ella es una colaboradora y que depende de la exclusiva confianza del presidente de la República. Y hay que entender que eso es así tanto que salida ella del gobierno, de inmediato ella dice, mire, yo creo que la generación nuestra tiene que asumir un rol acá y yo tengo diferencias con el Partido Comunista en el tema de Venezuela, por ejemplo. Y sabe que Pero yo, ella lo hace. Claro, por eso, porque es una política más experimentada. Ella claro. Claro, pero pero porque ahí, es distinto cuando tú eres voz cantante, independiente y que quieres intentar de imponer tus ideas dentro de una coalición, pero son tus ideas, a cuando tú eres un empleado de Vocero un de gobierno, gobierno claro. que tiene ideas distintas, que sí, claro, tú pero gobiernas con un Laislao, poder prestado. pero estamos hablando de Fíjate la que la ministra del gente, Interior. La ministra del Interior, no hay ningún ministro más cerca. O sea, yo te podría decir que la ministra Jara es más distante del presidente, Sí, porque es la ministra del Trabajo. Carolina Toá pero fue la, vicepresidenta de la República. Y hay pero otro tema la, ahí que tú dijiste, perdona que te interrumpa. Hay otro tema. mm, Eh, el tema Venezuela, el tema Venezuela, hay, mira lo que te estoy diciendo, cada vez más es minoría absoluta en el gobierno la defensa de Venezuela, como un régimen, comillas, legítimo. O sea, dentro del propio PC hay sectores que consideran que no es legítimo el gobierno de Maduro. Ya el Frente Amplio lo despejó hace rato lo despejó. Y ahí sí, se pero te genera un quiero, problema, y ahí sí hay un problema, porque lo que tú dices es cierto. Este gobierno es de prueba de dignidad y trae al socialismo democrático como una manera, digamos, de una movida política necesaria para poder gobernar. Pero, pero dentro de la prueba de dignidad, las diferencias entre el PC y el Frente Amplio, digamos, se han mantenido en distintas materias, como por ejemplo en algo que para el chileno común y corriente puede no ser importante, pero para ese sector de la izquierda sí lo es, respecto a la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, creo yo. pero oye, lo mira, otro, les quiero decir algo que para mí es Dame un relevante. segundo Ladislao. Antes que vayas Sí, tú, a ver, la Erika, para sí. que no se nos quede atrás y después vais. no, no, solo yo quiero hacer un alcance a lo que decía Ladislao. Yo tengo más que claro, y creo que la gente también, el tema de que la Carolina Toá, ministra es una y la Carolina Toá, eh, candidata es otra. Ahora, Ladislao, hay algo, fíjate, que yo creo que hay que mencionar y dejar claro cuando tú haces esa reflexión política. Tú eres una persona con cierta experiencia en el tema político, eh, ¿cachai? Y una voz como validada al momento de decir, mira, pero es que en política pasa esto, y una cosa es lo que a ti te toca como vocero de, y otra es la que tú quieres, perfecto. Pero ese análisis político tan reflexivo que haces tú desde la posición, no, desde tu posición, no la hace, como tú dijiste delante, la galería, ¿cachai? No la hace el ciudadano de a pie, no hace esa Mm, bajada política. ¿Qué hacemos los ciudadanos de a pie? Decir que la Carolina Tobar se dio vuelta la chaqueta. Y eso es lo que aparece por todos lados. Se dio vuelta la mm. chaqueta, porque mientras le servía al gobierno, le sirvió a su puesto de ministra, ella estaba todo bien lo que hacía el gobierno. Y ahora que salió, ahora que quiere ser candidata, le pega al gobierno. Entonces, la imagen que queda de ella no es positiva, porque la gente no hace esa bajada. No hace la bajada de que es un tema político, por experiencia política, esa manera de reaccionar o así tiene que ser. La gente se queda con una mala imagen de la candidata. Y fíjate que yo siento que la Carolina Toá no despega por eso. La gente tiene, no, no solo por cómo fue como ministra, sino que siento que el que ella haya salido y le haya pegado al gobierno, como dice Felipe, tratar de separarse del gobierno del cual ella fue parte, no le ha jugado para una buena imagen a ella. Le ha jugado una mala pasada. Yo creo que esa fue una mala jugada que ella hizo. Puedo estar equivocada, pero yo creo que por eso no despega mucho en la encuesta. Ladislao, por favor. Mira, quisiera hacerles una reflexión.
Yo fíjate que estoy esperanzado respecto de lo que viene para Chile en los próximos años, alcanzar esta estabilidad político-institucional que Chile retomó, digamos, después de el fracaso de las dos eh, asambleas constitucionales o convenciones constitucionales. Eh, Fíjate que yo creo que viene en esta nueva era política, eh, la primera chance la tiene la derecha de ganar, Evelyn Matei en particular, que es la que está más cercana al centro político. Y la Toa, por su parte, si te das cuenta, el discurso que da, yo no creo que ella esté mintiendo, yo creo que es cierto lo que ella dice cuando le preguntan, bueno, ¿cuál sería prioridad de su gobierno? El crecimiento económico. Y es precisamente lo que no tiene para nada que ver con lo que pensaba a Prueba de Unidad, el Frente Amplio y el Partido Comunista. Pero dame un Hablaban, segundo al lado para generar un diálogo que si no se me va a pasar. Ok, supongamos que eso es absolutamente cierto. Pregunta, si el gobierno del presidente Boric tuviera un apoyo sostenido en las encuestas cercano al 60%, ¿ella diría lo mismo? eh, No, pues, abrazaría el gobierno, pues. sí, Abrazaría las ideas del gobierno y recogería todo lo del gobierno. sí, Ella, por eso yo digo que ella tiene un salvavidas de plomo, porque por una parte no puede desligarse del gobierno porque fue su ministra del Interior y claro, tampoco puede acercarse a esas ideas porque son ideas, comillas, impopulares. Ella tiene digamos, su espacio es un espacio muy complejo. Si tú me dices que Carolina Toá no fue ministra del Interior, yo creo que ella tendría un mayor rendimiento electoral en este minuto. Fíjate. Claro, sí, yo también. Acuérdate Sí. que la elección también sí, la del lado, acuérdate de mí, la elección que viene también va a ser un plebiscito contra el gobierno, guste o no. Como sí, por siempre, yo supuesto. encuentro, como siempre. Sí, pues. Pero Siempre, como mira, que la elección se termina volviendo eso. ¿qué es lo qué es lo que quiero destacar, digamos? Yo creo de que se va a generar un, un proceso de revisión de las ideas que propugnó en Chile el Frente Amplio del Partido Comunista, o sea, Pro Dignidad. Yo creo que el diagnóstico que ellos hicieron respecto de sus padres, ¿no es cierto? O sea, de la concertación o la exconcertación, yo creo que la exconcertación se le va a volver a montar. Si bien Boric tiene un apoyo de un 30%, yo no creo que un 30% de este país sea Frente Amplio Comunista. No. Eh, ¿Tuvo una posición crítica respecto de la concertación? Sí, pero el resultado de este gobierno ha sido tan malo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista de la seguridad, que yo creo que va a volver a imponerse la socialdemocracia a la línea más dura, a la línea más neomarxista dentro de la izquierda. Y yo creo que eso es lo que, eso es lo que propugna Carolina Toá, o eso es lo que representa a Carolina Toá. Por eso es que te digo que yo estoy esperanzado respecto de lo que puede venir para Chile en los próximos años, en el sentido que es probable que gane la derecha, una derecha moderada, y si no gana esa derecha moderada, va a ganar una, una, una corriente de izquierda más de centro, o sea, una Carolina Toá, que igualmente destaca los cambios graduales que van a tener que, la concertación igual propugnó un sistema de educación que había funcionado y que el Frente Amplio se lo echó abajo, digamos, que Michelle Bachelet se lo echó abajo. Eso te iba a decir yo, no fue el Frente Y Amplio, porque recuerden que lo que pasó con la ley de inclusión y todo lo que sí, tiene que ver con educación viene de la mano sí, de Michelle Bachelet. Y no de Michelle olviden Bachelet, pero es que, ustedes, claro, espérate, sí, pero Lailao, yo difiero de ti, porque la democracia cristiana, Pero espérate un poco, Erika, deja que termine el aislado el punto y le das tú. sí. Yo tengo la impresión de que aquí van a cambiar las posturas radicales que había, porque quedó demostrado que esto de sacar los patines a los colegios emblemáticos, quedó demostrado que el decrecimiento fue toda una estupidez, digamos.
y fue toda una chambonada que ha tenido este país estancado y va a tener que aplicar otras políticas más graduales. Yo creo que en los próximos años se va a imponer una socialdemocracia menos radical, una socialdemocracia que va a respetar el modelo de libertades económicas, que va a intentar promover el crecimiento económico. No sé, no creo que baje impuestos, digamos, pero sí van a tratar de hacer cosas para que la permisología sea más fácil. Van a hacer cosas que también la derecha haría, digamos. Creo que Chile está retomando la senda democrática de estabilidad que le permitió crecer. Y yo creo que los chilenos están sacando la lección de este estancamiento de Chile desde el año 2014 en adelante. Vamos a tratar de retomar la pérdida de los 10 años que tuvo este país. En ese sentido estoy esperanzado. Aun cuando la candidata sea la ministra del gobierno del Frente Amplio. Lo que pasa es que ella fue ministra del Interior del gobierno del Frente Amplio y del Partido Comunista. Es distinto si ella es presidenta de la República. Los ministros van a hacer otro y ella va a intentar imponer sus ideales, que son distintos de los ideales de los sectores más neomarxistas. Eso pienso yo, digamos. En eso radica mi esperanza. Pucha, Laislao, Ya. ojalá nos pudieses contagiar a todos con tu esperanza, porque yo no he olvidado, recuerdo perfectamente, Carolina Toá y todo su séquito, incluido el, ay, que ahora me entró en su lugar, ¿cómo se llama? Mira, se me Luis fue. Cordero. No, perdón, no Cordero, el Ah, otro, el Álvaro que quedó, Elizalde. Elizalde. Elizalde, que era también en ese tiempo, si no me equivoco, senador, no, era ministro de Bachelet en otra cartera, que nos encontramos en una radio un día en una entrevista en esos años, Fue ministro pero vocero. era ministro vocero y ellos han sido todos parte, incluida la Carolina Toá, de la bandera de destruir la educación que permitió a Chile entregar el 99,9% de educación en nuestro país, porque eso nunca se ha dicho y lo tienen bien guardadito, pero de Latinoamérica, Chile es uno de los países que más avanzó en cobertura educacional, entonces, en cobertura escolar. Entonces, cuando nosotros hablamos de un Ignacio Walker, cuando era senador de C, del presidente de la Comisión de Educación de la Cámara, que en ese entonces era Venega, de C, tratando de destruir como fuera, el modelo educativo que nosotros teníamos en Chile y quitarle los patines a los colegios particulares subvencionados para poder convertir todo en una educación estatal, porque eso era lo que querían, eso nunca lo he olvidado la aislado. ¿Y sabes qué? Va a seguir pasando, porque el zorro cambia las mañas, pero nunca el pelo. Perdón, cambia el pelo, pero nunca las mañas. Nunca las mañas. Ella puede cambiar de cargo, pero nunca va a cambiar los ideales que tiene políticamente hablando. Y eso lo hemos visto a lo largo de todos los años. Yo soy súper dura cuando hago mi análisis de esto, porque yo he visto durante 10 años sufrir miles de familias, con lo que ellos hicieron con la educación, en los municipales y en los particulares subvencionados, porque gracias, no se les olvide jamás, que gracias a ellos y a ese sector político de nuestro país, la educación pública está en el suelo. Gracias a ellos, los colegios particulares subvencionados hoy día no pueden recibir incluso a los hermanos de sus propios alumnos porque hicieron una tómbola que manda a los niños donde el Estado quiera designar, al extremo que a los 10 años exactos de implementada la ley, el mismo Congreso elimina por el año 2025 el SAE porque se dan cuenta que es nefasto, y que es un modelo que no dio resultado. Y eso es la respuesta que nos dieron todas esas personas que hoy día quieren ser presidentes, incluidos Winter y todos los que están ahí. Llevé años y sigo llevando años la misma batalla y hablando con los mismos parlamentarios. Y ellos siguen manteniendo sus mismos ideales. Y Carolina Toá es una de ellos. No va a cambiar la aislado porque llega a ser presidenta, no va a cambiar su visión política e Eh, ideológica. No, es una pena, pero así eh, es. yo tengo una diferencia de base con la Erika respecto al tema de la educación pública, Qué bueno, porque pero si no sería fome el programa si no tuviéramos diferencia no, de no, opinión. porque, pero no, no, prefiero pasar. No, Solo decir bueno, algo, pues sí. Po. que la del lado dice una cosa que yo creo que va a ser interesante de discutir si es que, por ejemplo, eh, digo, uno de los atributos que de alguna forma es destacado, yo necesariamente
o sea, lo que voy a decir no necesariamente lo podría pensar, pero sí lo pongo arriba de la mesa porque es uno de los atributos por los cuales digamos, aparece sobre la mesa, que dice relación con la cercanía y la empatía de Janet Jara. Pregunto, ¿eso le va a ganar a que ella sea militante del Partido Comunista? Lo pregunto porque de repente en política existen ciertas máximas que señalan que un comunista es muy difícil que gobierne Chile. La pregunta es Yo, ¿para quién? Para lo que quieran ustedes dos, pues si ustedes son los que están participando en el programa. cortito, cortito, yo creo que sí. Yo creo que la empatía y la cercanía de ella le va a ganar a su militancia política. Hay gente que se preocupa de cuál es el partido político, pero no es la mayoría de las personas en nuestro país. Yo siempre digo lo mismo, los que somos ciudadanos de a pie, que, que, que estamos siempre metidos en la ciudadanía, en el pueblo, que no nos movemos a nivel solamente de una línea, nos damos cuenta que hay gente que no, ni siquiera saben en qué línea política milita la Yanez Jara, pero que se acuerdan de ella bailando y celebrando por la ley de pensiones. Y lo digo porque el fin de semana estuve en una reunión donde había personas mayores, varios adultos mayores, y salió este tema, y la gente lo único que decía, esa ministra chiquitita, la que bailaba, ¿me entiendes? O sea, fíjate las imágenes que quedan, la chiquitita, esa que bailaba cumbia cuando salió lo de pensiones, ¿cachai? Entonces yo creo que la empatía de ella, la simpatía de ella, va a poder más que la militancia. Ojalá me equivoque, pero yo creo que va a ser así, porque la gente la ve así como tan tiernita como una Michelle Bachelet en miniatura, chiquitita. ¿Cachai? Y a la gente de la Michelle Bachelet le generaba empatía, independientemente de si la gente Sí, decía, no, claro. es que yo soy más cercana a la derecha o a la izquierda, la Michelle Bachelet le generaba empatía. Y yo creo que lo mismo va a pasar con la Yanejara. Solo Ahora, eso. yo lo pregunto porque lo que la Erika sostiene es una opinión y es muy legítima, pero lo pregunto porque creo, de nuevo, creo, que el votante entre 18 y 35 no piensa igual que el votante de 40 y más Absolutamente. respecto a alguien comunista si es que tiene cierta cercanía con la centro y la centro derecha. Se entiende, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso lo pregunto, porque eh, para caricaturizarlo, me da la sensación que el, digamos, el electorado de 18 a 35, estoy haciendo un corte, pero para que se entienda, eh, digamos, no es condición sine qua non no votar por alguien solo porque sea comunista. Me da la sensación que un electorado mayor es condición sine qua non y de ahí no trans. Lo pongo arriba de la mesa porque creo que va a ser algo que, digamos, se va a discutir. Algo que creo no tenía Daniel Jaue, porque empatía Daniel Jaue no tenía, cercanía tampoco. Uno podría decir, eventualmente tenía otros atributos, pero yo creo que esos atributos que se le achacan a Janet Jara no son los mismos de Daniel Jaue, don Ladislao. Yo creo que la Janet Jara es una muy buena candidata del Partido Comunista. Es una súper buena candidata. Es incluso, yo diría, un caballito de Troya, porque detrás de esa empatía ella sigue siendo PC, digamos, y el PC tiene las posturas radicales que todos conocemos. El PC no renuncia a su visión eh, ideológica de que el Estado es un ente de, de explotación, ¿ah? En que la burguesía explota a los trabajadores por esta vía, ¿no? Y ella es comunista, pero su empatía, digamos, su simpatía, va a hacer de que el Partido Comunista, que era un 3%, el Partido Comunista no pasaba del 3% en Chile en las elecciones. Posteriormente subió a 5 y después del estallido social tiene un 8. Eh, pero yo creo que con Janet Jara puede llegar bastante más arriba, digamos. O sea, ella va a ser una dura candidata
para la Carolina Toa, porque yo creo que la Janet Jara es capaz de captar los votos del Frente Amplio y del Partido Comunista. Como por supuesto, la Carolina Toa va a captar los sectores más de centro, o sea, va a captar el voto del Partido Socialista, es probable, más que Janet Jara, y es probable que capte los votos de la gente que afina al PPD, aunque el PPD no es un partido grande, pero hay una corriente que se identifica con ese tipo de socialdemocracia, digamos. A eso me refiero al militante. Y también con sectores de la democracia cristiana que han estado o han sido afines al gobierno de Boric. Entonces, sí, es una súper buena candidata y está muy bien elegida. Tomó una decisión súper racional el Partido Comunista. Veamos, ¿ah? Veamos si esto se da, si no se da. Por eso yo lo planteaba, porque no sabemos. Ahora, antes de irnos, Oye, eso eh, antes de irnos, hay dos temas que yo quería como alargar. ¿qué quiere hablar? A ver, diga. Primero, que estemos atentos a lo que en realidad, ustedes saben que a mí el tema de educación me mueve. Y ayer lunes, en la mañana, la mesa técnica del SAE, de la eliminación o modificación del sistema de emisión escolar, la mesa técnica entregó su informe al ministro de Educación, que si bien es cierto no es vinculante, trae sugerencias. Se gasta un montón de tiempo y plata en gente que no tiene ni idea de lo que la realidad que se está viviendo. ¿Pueden ser expertos en educación? No lo dudo. Puede ser gente con mucha expertise, con mucho conocimiento de lo que es el sistema, no lo dudo. Pero son personas que en realidad, al momento de exponer, yo me di cuenta, no tienen en algunos de ellos casos de lo que se vive cuando se tiene que postular a un sistema de admisión. De hecho, no tenían conocimiento, muchos de ellos, porque las preguntas que nos hicieron lo revelaron, de cómo el sistema discrimina a los alumnos con necesidad educativa especial, cómo es un pésimo sistema para nuestros niños con necesidad educativa especial. Entonces, ese informe no recoge realmente la realidad. Entonces, solo contarle a la gente que nos está escuchando, porque yo me comprometí hace un tiempo atrás en un programa cuando hablamos de esto, a contar un poco lo que iba pasando. Hoy día, o sea, ayer lunes se entregó el informe y ahora esperar que en el Congreso, que son los que tienen que seguir con la discusión de esto, sean un poco más equilibrados y en realidad se tome en cuenta lo que las familias de Chile vivimos en esto. ¿Por qué les digo que es importante? Porque no olviden que los colegios municipales y los particulares subvencionados, que son los que viven la tómbola, el SAE o como usted lo quiera llamar, son alrededor del 88% de la matrícula del país, porque alrededor de un 12% solamente es la particular pagada. Así que atentos con eso. Y dos, Felipe, no hablamos de la chimuchina que ha generado lo que pasó el viernes con esta inmigración, este arribo indiscriminado de personas haitianas para reunificación familiar. ¿Cómo el país se hace cargo de eso? Cuando ni siquiera se hace cargo de cumplir con la educación o la salud para los chilenos, para poder responder en la salud, por ejemplo, a los miles de ciudadanos que están en lista de espera, que se están muriendo, que no hay horas médicas, que no hay especialistas y seguimos recibiendo, digo yo, los hijos del vecino. Eso, era como mi Ya, descargo en realidad. no está bien, pero desarrolle la idea, pues si usted pone el tema sobre la mesa, Ya, pues el del tema de educación ya lo desarrollé, no, está ¿cierto? bien, Esperemos sí, que el está Congreso. bien. Pero con esto, ¿cómo es posible que se abran las fronteras para recibir tanto inmigrante por reunificación familiar cuando ni siquiera los que están aquí tienen posibilidades? De hecho, se desalojó una toma donde no, no miles, pero cientos de niños haitianos con su familia quedaron sin, sin hogar cuando se desalojan de la toma y seguimos recibiendo y recibiendo inmigrantes. El país no da abasto con trabajo para todos los que vivimos acá, ¿cierto? Incluso para los inmigrantes. Y yo creo que por eso se ve tanto comercio ilegal en las calles Mm. en todas las regiones, no solamente en Santiago, lo que sale más en la prensa de Santiago, pero en todas las regiones, mucho comercio ilegal, donde el 80-85% son inmigrantes y seguimos recibiendo. Entonces, ¿cómo es posible que un gobierno sea tan irresponsable de seguir recibiendo, entre comillas, para reunificación familiar, si incluso a esas familias que están aquí ya no han sido capaces de darle una respuesta? ¿Qué hacemos como país? Sí, Ladislao, Eh, Haciéndome cargo del último tema de la Erika, ¿no?
Bueno, yo creo que las políticas migratorias de Chile han sido desastrosas, muy marcadas por la ideología, pero de la misma manera tenemos que recalcar de que Chile está con un problema severo demográfico, severo. No sé si será lo mejor, el mejor inmigrante el que está llegando, tengo mis dudas, pero de que Chile va a tener que promover una política migratoria, ojalá de personas que nos gustaría recibir, digamos, que hagan un aporte en inteligencia, en cultura, en disciplina, en trabajo al país, Ay, vamos a tener que hacerlo. Vamos a tener que hacerlo porque la gente está teniendo en promedio un hijo por pareja y la población chilena va a empezar a disminuir drásticamente. Y esperemos de que se haga una política migratoria para promover que se produzca la renovación de los chilenos. O sea, O la si no, idea es se lo que vengan vamos, o extranjeros a si tener hijos no, a Chile, una cosa así, pero, sí, pero así como se trajo, explicado como... como se trajo colonos alemanes a la zona sur de Chile, que me parece que fue una buena idea. La colonia alemana en Chile ha generó un aporte importante al país. No hablo de colonialidad, sino que estoy hablando de gente como Pullman, estoy hablando de gente como la colonia italiana en Chile también ha generado un aporte relevante al país. La familia Falabella estamos hablando de empresarios potentes, grandes. La colonia israelita también ha generado al país oportunidades. Creo que va a haber que promover una migración de ese orden. No, no es que yo quiera discriminar, digamos, no es lo mismo que nos llenemos de haitianos, digamos, mm, o de los sectores populares venezolanos, o del Chenderagua, digamos, para que el país siga subsistiendo. Hay que traigamos colonos de otros países, puede ser incluso asiático, de otros, pero al menos que traigan disciplina, espíritu de trabajo, eh, y podamos subsistir. Porque lo que viene en este minuto es que nos vamos extinguiendo. Este país va a terminar con una población es que si siguiéramos los mismos chilenos como estamos hoy día, mm. vamos a terminar con 7 millones, 8 millones de personas. Es una discusión interesante porque efectivamente las cifras lo avalan y claro, la pregunta es de qué manera tú estás atrayendo a estos inmigrantes y cuáles son las características de estas personas que están viniendo y específicamente a qué. Ya, nos pilló el tiempo. Erika Muñoz, un abrazo. Álvaro Oróstica, que estuvo un ratito Igualmente porque para ti. parece que tuvo algún problema. Don Ladislao Ureta, esto fue Carta Un abrazo Ciudadana. enorme. Un Un abrazo. abracito, Nos buen reencontramos martes. mañana. Chau.